Bien, bienvenidas a todas, todos, todes, creo que hoy somos todas, por lo menos por el momento. Bueno, qué bueno que estén aquí otra vez. Ayer tuvimos una jornada hermosa, la verdad, con unas presentaciones de lujo y bueno, estamos súper a la expectativa de lo que va a pasar hoy. Soy la moderadora de la primera mesa y voy hacia allí, mesa que conforma Yael y Andrea. Entonces, empezamos con Yael. Yael Tejero Josovich, licenciada en Letras por la UBA y especialista en Periodismo Cultural, Universidad Nacional de La Plata. ¿Estoy bien? Desarrolló una tesina de posgrado sobre periodismo narrativo y cronistas argentinas contemporáneas. Es becaria doctoral de CONICET, con sede en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Dr. Amado Alonso, de la UBA, donde lleva adelante un proyecto doctoral titulado El Estatuto de la Ficción en la obra de Javier Cercas. Es docente de taller de lectura y escritura en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Forma parte del proyecto de investigación UBA-CIT, Mutaciones de la Nación en los Estudios Literarios Hispánicos, dirigido por el doctor Marcelo Topuzian. También participa del equipo La Literatura como Medio y la Ficcionalización de lo Medial, Arqueología de Medios y Estudios Literarios, dirigido por el doctor Mariano Vilar. Perfecto, Yael, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias a todas y gracias a las organizadoras por la posibilidad de estar en este espacio. Es un honor para mí, así que estoy muy contenta. Y bueno, voy a tratar de comenzar haciendo, no sé si puedo yo compartir un PowerPoint o lo puedo hacer desde acá. Bien. Voy a tratar de compartirles entonces un muy humilde PowerPoint con algunas observaciones sobre mi trabajo. Yo este trabajo lo titulé Borges Meridiano en el articulismo de Javier Cercas. Es una parte de la tesis que estoy escribiendo, que está en proceso de escritura, orientada a trabajar con los usos de la obra de Borges en la obra de Javier Cercas, un escritor español contemporáneo muy célebre, muy famoso, que está publicando y siendo traducido masivamente y que está un poco en el centro de ciertas disputas por sentidos vinculados con la historia y la historia reciente de España, particularmente en relación a las posiciones sobre la transición democrática española. Bien, a partir de esto me gustaría comenzar con una pequeña, bueno, no puse share screen, ¿verdad? ¿Todavía? No aún. Todavía no vemos Ahí, nada. bien, bueno, a ver ahora. Ahora sí. Bien, bueno, este es el título tentativo, como siempre, que pensé para este trabajo, que no va a estar centrado particularmente en la obra de Borges, sino en todo caso en las operaciones que hace Cercas sobre la obra de Borges para su propia literatura, y particularmente en un conjunto de artículos que voy a presentar a continuación. Hago una breve descripción, digamos, de cómo organicé la obra narrativa fundamentalmente, pero no solo, de Javier Cercas, en un primer grupo que se podría llamar metaficción, pero que también podríamos denominar de muchas maneras, por ahí, desde un punto de vista más lúdico, podríamos proponer, por ejemplo, ficciones lúdicas sobre el posmodernismo literario. Bueno, esto es para ensayar, pero este grupo contendría las novelas principales, las primeras novelas que publicó, que en realidad son novelas cortas, compilaciones de cuentos, tituladas El móvil y El inquilino, y una novela llamada El vientre de la ballena. Los tres textos que menciono tienen sus respectivas reediciones y en todos los casos hay cambios con respecto a las versiones originales.
El éxito del autor comienza con la novela que puse como primera novela de este segundo grupo, que podríamos llamar también tentativamente docuficción, que es Soldados de Salamina, que se publica en 2001 y que es un éxito de ventas enorme que marca como otro momento en la trayectoria como escritor de Javier Cercas, y que incluye todas las novelas que ustedes ven en pantalla en este momento, que son novelas orientadas, bueno, se pueden caracterizar de muchas formas, pero podríamos decir que en muchas de ellas la presencia del documento es central, la presencia de las dimensiones o de las categorías que la crítica más bien postmodernista podría llamar metafictivas, este tipo de características también siguen presentes en este tipo de obras, y la configuración de ciertas figuras épicas. Configuración de figuras épicas que se van delineando a través de el uso de, por un lado, intertextos clásicos, tendríamos que discutir también qué son clásicos, pero intertextos donde podemos encontrar la Ilíada, podemos encontrar la Divina Comedia, pero también podemos encontrar la obra de Jorge Luis Borges, que es lo que nos interesa en este trabajo. La figura entonces del héroe o del antihéroe también atraviesa todas estas novelas que vemos en pantalla, algunas con más anclaje en lo que sería tradicionalmente el non-fiction, otras que son ficción y se asumen como tal desde todo su paratexto. Hay siempre en Cercas un trabajo con la ambigüedad en ese sentido, ¿no? Con la ambigüedad en la definición de lo que se entiende por ficción dentro de su obra. Y esa ambigüedad es deliberada y tiene que ver un poco con su posición, yo creo que tiene que ver mucho con su posición con respecto a la transición democrática, porque permite que algunos textos tengan como lecturas más conservadoras y otras lecturas menos conservadoras. Bien, acá lo que señalo como cita extraída de uno de los ensayos de Cercas nos va a servir después. Dice, en un ensayo que se titula El punto ciego, que son una serie de conferencias compiladas, Cercas dice, es posible definir la novela como un género que persigue proteger a las preguntas de las respuestas. Esto es, como un género que rehúye las respuestas claras, taxativas e inequívocas, y que solo admite formularse preguntas que no pueden ser contestadas, o preguntas que exigen respuestas ambiguas, complejas y plurales, esencialmente irónicas. Esta definición de novela como un género que se hace preguntas que no va a resolver y que quedan en el territorio del punto ciego, también va a ser central para lo que vamos a trabajar después con respecto a los usos de Borges. Es un poco lo que caracteriza, perdón, retomo la diapositiva anterior, un poco caracteriza todas estas novelas. En todas ellas hay un punto ciego, dice Cercas, un dato, un conocimiento, un secreto esencial, que no se llega a conocer nunca, y que la respuesta en todo caso a esa pregunta es el texto mismo, es la novela misma, y es sobre todo, como gusta decir, una verdad poliédrica, de muchos, tornasolada, por ejemplo, eso es otro de los términos que utiliza, para hablar de las complejidades que tiene el concepto de verdad, sin entrar en debates filosóficos al respecto, por supuesto. Este tercer grupo podría compilar las compilaciones de columnas, conferencias y diálogos. Una buena temporada, por ejemplo, es una compilación de artículos, relatos reales también. Todos los que están a continuación lo son. El punto ciego es una compilación de conferencias. Y este texto que ven acá, Javier Cercas y David Trueba, Diálogos de Salamina, un paseo por el cine y la literatura, es un trabajo de diálogo conjunto con el director David Trueba, que es quien lleva al cine la película Soldados de Salamina, en una versión muy interesante que también fue muy famosa a comienzos del siglo XXI. Después, bueno, también existe todo un área de trabajos académicos, mencionamos solo al pasar algunas obras, la tesis doctoral de Cercas sobre la obra de Gonzalo Suárez, del escritor Gonzalo Suárez, una edición, lo cual es muy interesante, de la Madrid de Gaula, con prólogo escrito en coautoría
entre Javier Cercas y Francisco Rico, y caracterizaciones de la novela que él incorpora a la historia clínica de la literatura española, un volumen también de Francisco Rico. Luego hay una serie de, digamos, de medios en los cuales se trabaja de manera sistemática y continuada hace mucho tiempo, por ejemplo el País, pero también existen otras fuentes que podemos tomar, que hemos tomado, como por ejemplo el periódico Diari de Barcelona, en donde publicó entre 1989 y 1990. Algunos de esos textos están publicados en la compilación Una buena temporada y otros no, y son algunos textos que a mí me interesa trabajar dentro de la tesis, que están inéditos por fuera de esa, por lo menos de esa publicación. No están incluidos hasta ahora en ninguna compilación en castellano, al menos. Bueno, esto lo voy a saltear, y quería comentarles entonces que este trabajo se basa en 4 artículos que Cercas escribe sobre la figura de Borges. Pero también van a aparecer algunas referencias en obras de ficción, de docuficción, y en El punto ciego, especialmente, en el ensayo El punto ciego. Entonces voy a referirme a citas que están tomadas de, por un lado, el artículo Todos los Borges, que se publica primero en Diari de Barcelona el 13 de noviembre de 1990, y que después se incorpora a una antología, a una compilación de artículos, titulada Una buena temporada. Luego otro texto importante es una exposición leída en una muestra que se hizo en la Biblioteca Nacional en Argentina sobre Borges. Ese texto que leyó Cercas se titula El enigma irresuelto de Borges, y lo incorpora luego en una compilación que se llama Formas de ocultarse, publicada en Chile. También en Formas de ocultarse aparece Borges en salsa picante, un texto publicado originalmente en El País el 28 de noviembre de 2010, y finalmente en La verdad de Agamenón, que es otra compilación de artículos, incorpora Entrar en Borges, un texto originalmente publicado El mejor artífice en El País en septiembre de 2002. Vamos a referirnos a estas columnas de manera, no de una manera, no por columna, quiero decir, sino de una manera transversal. Hay ciertos subtemas que van a ir apareciendo en algunas de estas columnas. Vamos a mostrar algunas citas como para ilustrarlo, pero de manera transversal, porque hay temas que se reiteran, hay ciertos tópicos que son como una obsesión dentro de la propuesta de Cercas. Antes que nada, quiero aclarar cuál es como el núcleo más polémico de la obra de Cercas, y es el hecho de que en sus obras vinculadas con la transición democrática, o vinculadas con la historia de España, la historia reciente de España, hay una mirada, sobre todo en una novela que se llama Anatomía de un instante, que también se puede definir como un non-fiction, pero con muchísimas problematizaciones acerca de esta categoría. En Anatomía de un instante hay toda la narrativa se organiza como una defensa a favor del proceso de transición democrática española tal como fue, ¿no? Del status quo de la transición española. ¿Qué quiero decir con esto? Si la transición implicó, entre otras cosas, una ley de amnistía, como la ley de 1977, que hasta el día de hoy impide que se lleven adelante juicios por delitos de lesa humanidad durante el franquismo, o que sea revisada la historia reciente de España desde el paradigma de los derechos humanos, como en muchos países de Latinoamérica sí se hizo, esa realidad, que no importa, digamos, ahora indagar o discutir, pero digamos, esa condición lo lleva a Cercas a posicionarse a favor de la ley de amnistía. Esto es a favor también de esta idea de, digamos, en contra, mejor dicho, de la idea de que esta ley implicó un pacto de olvido. Y más bien a defender la idea de que hubo un pacto de recuerdo donde quienes fueron, entre comillas, ¿no? Vencedores, mejor dicho, los vencidos renuncian a juzgar a los vencedores después de la guerra civil y la dictadura de Franco, en pos de una democracia pacífica. Esto que de alguna manera él va a convertir también en una decisión épica
de algún modo, o en una dimensión épica, es la parte más polémica y más quizás atacada desde una perspectiva que tiene que ver con la justicia transicional, con el derecho a la justicia transicional. Y en esa novela, Anatomía de un instante, lo que Borges va a plantear, perdón, lo que Cercas va a plantear, es que se va a ocupar del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado de 1981, un intento de golpe sufrido, ocurrido en España, la España de la transición, en el momento en el que se estaba definiendo la elección de un nuevo presidente de gobierno. Y esa acción fue el primer intento de golpe registrado y documentado televisivamente. Involucra a todas las personas, por supuesto, presentes, pero a tres figuras particularmente destacadas por Cercas en Anatomía de un instante. Son tres figuras políticas de la democracia que él caracteriza como héroes, lo que Hans Magnus Enzensberger llama héroes de la retirada, héroes cuyo gesto épico consiste en decir no y retirarse de un frente determinado. Como por lo menos dos de estos referentes, no los tres, pertenecieron al franquismo de una u otra forma, entonces Cercas ve en eso un gesto de retirada. Y esto también es una de las hipótesis del libro que resulta más polémica, porque también se puede analizar desde otros puntos de vista como formatos, como pensar que quizás estas figuras, y es una mera hipótesis, pero pensar que quizás estas figuras eran conscientes de que la dictadura tal como era no tenía una razón de ser para los fines de una perspectiva neoliberal y propia de fin de siglo, y entonces, bueno. Perdón, Yael, tenés que ir Sí. cerrando, por favor. ¿Sí? Bueno, voy cerrando. Con esta idea, bueno, cierro esta cuestión respecto de la novela, que es la constitución de figuras épicas en torno a los supuestos héroes de la transición. Y ahí el uso de Cercas, que hace Cercas sobre Borges, es la recuperación de un concepto que Romeu Guallart llama poética del instante, que tiene que ver con el hecho de que Cercas construye todas sus novelas a partir de la idea de que, esa idea que está presente en el cuento El fin de Borges, según la cual los personajes en un instante conocen para siempre su destino y de alguna manera se convierten en traidores al mismo tiempo que héroes por definirse en el cruce de bando, digamos, ¿no? Entonces esta es la idea que se traslada a Anatomía de un instante. Como no tengo mucho tiempo, lo que quiero señalar, entonces lo que voy a hacer más que nada con respecto, antes no voy a pasar a las citas porque las puedo divulgar para quien quiera, si lo quieren me las piden, pero comentar que en estos cuatro artículos se debaten cuestiones vinculadas con las literaturas nacionales, con la inscripción de Borges en una literatura nacional que se consideraría periférica, como es la literatura argentina, la cuestión de la inscripción del propio, digamos, el propio Cercas, una cuestión implícita del propio Cercas en una periodización en donde Borges resulta, sin dudas para él, el referente de la posmodernidad en términos de literatura, y la cuestión del abordaje de todo lo que se considera el problema de lo universal. ¿Por qué estas tres cosas parecen las más importantes? Porque allí en donde Borges allí en donde Cercas, perdón, trabaja con esta idea de lo universal, podemos encontrar ciertas operaciones donde la épica de Cercas se vuelve más que universal, universalizante, para convertir, digamos, estas miradas de la historia en miradas tal vez no tan situadas, sino posibles de ser localizadas en todos los intertextos a los que apela. Bueno, cierro con esto entonces Sí, porque porque no si no hay estamos más tiempo, atrasadas. pero a disposición para quien quiera conocer las citas. Bueno, muchísimas gracias, Yael. Gracias a ustedes. Vamos a, bueno, cuando dejes de compartir pantalla puedo Ay, seguir. perdón, sí, gracias por
No, acá me está pidiendo que vuelva a compartir. Stop share. Ajá, eso. Bueno, voy a ir presentando a nuestra próxima ponente. Se me cambió al alemán, perdón. Se trata de Andrea Collados. Andrea Collados es profesora de inglés, educadora internacional, conferencista, viajera intrépida, socia cofundadora de la revista electrónica Poliglosa. Si bien su vida profesional ha estado mayormente vinculada a la educación, los idiomas y los intercambios culturales en cada país donde ha residido, Argentina, Estados Unidos, Andorra, China, Japón, Sudán y Alemania, ha participado activamente de diversas actividades relacionadas con el arte, la literatura y la cultura. En la actualidad se encuentra finalizando la maestría Las Américas en la Universidad Friedrich Alexander en Erlangen, Alemania, además de impartir clases de inglés de forma virtual y presencial. Andrea, tenés la palabra. Muchas gracias, Vani. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Bueno, hoy voy a presentar, ya empiezo a compartir con ustedes, así ya pueden estar a ver. Voy a compartirles mi tesis, la cual terminé el mes pasado y la entregué. Y bueno, estoy esperando los resultados, obviamente. Bueno, mi tesis se trata de un estudio de casos, hago un análisis cualitativo sobre el posicionamiento de usuarios del lenguaje inclusivo en 2 regiones argentinas. Bueno, estos son los elementos basales, esta es mi pregunta de investigación, la pregunta fundamental. ¿Cómo usuarios proactivos del lenguaje inclusivo entrevistados provenientes de Santa Fe y Buenos Aires se posicionan respecto al uso del mismo en la actualidad? Y estas son las preguntas secundarias, de qué manera las representaciones subjetivas que los entrevistados tienen del lenguaje inclusivo son presentadas en las entrevistas como posible motor de cambio social con perspectiva de género, cómo los entrevistados interpretan las resistencias y tensiones que se generan en torno al uso del lenguaje inclusivo y qué acciones desarrollan las entrevistadas frente al contexto actual expuesto para legitimar la opción de usar el lenguaje inclusivo, cómo son dichas acciones presentadas en las entrevistas. Bueno, yo he realizado 15 entrevistas y bueno, obviamente todos sabemos que estamos frente a un fenómeno muy controversial en la Argentina, pero es importante aclarar que no estamos frente a un cambio lingüístico, sino ante un recurso retórico discursivo que tiene un claro propósito ideológico y político y que busca denunciar injusticias. También, bueno, esta es la definición que obtuve de la guía de uso del lenguaje inclusivo de la Universidad de Mar del Plata. Y también creo que es importante hacer unas distinciones entre lo que es el lenguaje no sexista, que busca visibilizar las relaciones androcéntricas de poder que se establecen en una sociedad especialmente patriarcal, y el hombre y lo masculino se centra como el parámetro de lo humano. El lenguaje incluyente busca incluir todas aquellas realidades que no se muestran en nuestro discurso o que solo se muestran de forma parcial o estereotipada, y hacer referencia a una inclusión más abarcativa y no solo a cuestión de género, como por ejemplo personas con discapacidad, grupos minoritarios, etc. Lenguaje neutro, que puede considerarse como una intervención a la lengua castellana que busca terminar con el binarismo de género de la gramática para los seres animados, incluyendo un tercer género que no es ni masculino ni femenino y aparece como no marcado. También se conoce como tercer género. Y finalmente el lenguaje inclusivo, que tiene una clara implicancia política y una asociación con la disidencia lo cual ha generado ciertas controversias, porque hay un sector del feminismo que lo ve como una amenaza, ya que esta reemplazaría la O y se perpetuaría la invisibilización de la mujer, es decir, la A seguiría estando en segundo plano. En mi tesis hago un recorrido histórico. El lenguaje inclusivo, como muchos saben, no es algo nuevo, es algo que ya viene en uso hace como 40 años, y mi recorrido lo comienzo en los años 70 y 80, los feminismos comienzan a denunciar desigualdades sociales a través de uso sexista de la lengua castellana. Luego, bueno, Argentina pasa por un periodo de dictadura en donde ni hombres, ni mujeres, ni disidencias podían expresarse, pero luego de la dictadura, en 1988, se funda la revista Feminaria. A principios del siglo XXI comienza la visibilización de subalternidades en países anglosajones y surge la teoría queer de Judith Butler. Entre los años 1997 y 2005 surgen agrupaciones punk y anarquistas, las cuales son pioneras en cuestiones de género, y en sus letras también hacen el uso de la disidencia y de la arroba.
Luego en el 2008 se crea el suplemento Soy en el diario Página 12. Este es un espacio creado para que los miembros de la comunidad LGBTIQ+ puedan expresarse libremente. Y en ese mismo año, en ese mismo suplemento, Luana Berkins, una activista trans, reflexiona sobre el lenguaje y la representación. Cito: nosotras hicimos nuestro aporte y al nosotros y nosotras le sumamos el nosotros. Yo también tengo mis recaudos con el nosotros y el todes. No estoy de acuerdo con ese orden, que en general aparece en el tode, todos, todas y todes. Me parecería mejor de ser simplemente todes, porque si no, se está relegando a todo lo que queda fuera de la O y de la A a lo periférico. Se reproduce la jerarquía y hay un él, un ella y todas las obras, todos los restos. Terminan en el todes. El lenguaje es un monolito que no admite fisuras. Bueno, luego comienzan, bueno, el 2015 con las movilizaciones por Ni Una Menos, que surge en el 2015 por la muerte de Chara Páez. Ahí comienza a haber un uso bastante marcado del lenguaje inclusivo, sobre todo también por las coberturas de los medios y las redes sociales. En el 2018, por las movilizaciones por el proyecto de la legalización del aborto, también hay otra reverdecer. Finalmente, en el 2020, en ese año, en diciembre, el proyecto se convierte en ley y también hay un nuevo impulso del uso del lenguaje inclusivo. En cuanto a la evolución de los discursos, bueno, como todas sabemos, primero hay un desdoblamiento entre el todo y el todas, que sigue siendo binario, y también hay una jerarquía porque siempre se empieza con el todos, luego se usa el arroba, que surge también con el desarrollo de las tecnologías. Hay quienes ven en el arroba una pequeña A dentro de una grande O, y también un binarismo. Luego la X, que la X tiene el problema de, bueno, que no se puede pronunciar. Hay quienes lo ven como una tachadura, y también los dispositivos utilizados para la lectura de audiolibros no pueden leerla. El asterisco también tiene los mismos problemas que la X, y a su vez está relacionado con el activismo intersex. Y finalmente la E pareciera ser la opción más acertada, pero como ya he mencionado anteriormente, hay ciertos sectores que lo ven como una amenaza. Bueno, en cuanto al marco teórico, yo he abordado este proyecto desde la glotopolítica. Bueno, básicamente hay una crítica hacia el lenguaje, hay una toma de conciencia que requiere concebir el lenguaje como una práctica social inserta en una lucha de poderes, es decir, como un fenómeno fundamentalmente glotopolítico. Bueno, esta es la definición, que no la voy a leer. También, bueno, este proyecto lo abordo desde la perspectiva de género. El carácter performativo del lenguaje nos etiqueta desde que nacemos, cuando el médico dice es un niño o una niña basándose en los genitales. La sociedad argentina es una sociedad patriarcal en donde se observan jerarquizaciones, y eso se refleja en el uso del lenguaje. Como miembros de esa sociedad y al haber crecido en la misma, hemos naturalizado las desigualdades y el androcentrismo, que se observa en dominación de un género por sobre el resto. Un abordaje con perspectiva de género resulta fundamental, ya que la presente investigación requiere de una teoría que atienda a las diversidades, analizando una multiplicidad de situaciones que apuntan a la comprensión del significado de fenómenos desde la experiencia y la voz misma de los actores sociales. El lenguaje inclusivo se inscribe dentro del feminismo queer, ya que su objetivo es evitar las marcas de género que excluyen, es decir, que discriminan. Bueno, también hago en mi trabajo mención de las leyes. Argentina es pionera en cuestiones de leyes, y sobre todo leyes de género. En el 2006 se crea el programa de educación sexual integral, en el 2010 se promulga la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de género, en diciembre del 2020 la interrupción voluntaria del embarazo, y finalmente el pasado junio se hace el cupo laboral travesti trans, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgéneros, en un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto de la población travesti trans. Si bien Argentina es pionera, todavía queda mucho por delante, y es importante destacar que hasta el día de hoy, después de 4 meses, se sigue buscando a Tehuel, que es un chico trans que desapareció cuando fue a una entrevista de trabajo. Bueno, en cuanto al marco metodológico, he decidido, bueno, utilizar un método, una técnica de hacer análisis cualitativo que se llama teoría fundamentada.
Bueno, sus fundadores son Barney Glaser y Anselm Strauss, y ellos desarrollaron una metodología sistemática aplicada a entornos sociales a partir de enfoques inductivos, permitiendo la generación de teoría a partir de datos recolectados. En mi trabajo he utilizado la teoría constructivista de Kathy Shermas, ya que tiene un enfoque constructivista. Se interpretan los datos a partir de las experiencias compartidas por los participantes, se busca reflexionar sobre las relaciones sociales entre personas y estudiar a los sujetos en sus ambientes naturales. El rol de la investigadora en este caso es activo, ya que trabaja en una co-construcción de la teoría junto con las entrevistadas y los datos, y tiene una afinidad con la teoría feminista. La teoría fundamentada constructivista es una herramienta valiosa que complementa y soporta la teoría feminista, ya que las mujeres son consideradas expertas sobre sus propias experiencias y por ende sus experiencias constituyen datos relevantes y un gran aporte para la ciencia. Se valora de la misma manera las experiencias y opiniones de todos los participantes, independientemente del género. Bueno, este es como una especie de esquema bueno, cómo es el proceso de análisis de la investigación cualitativa, que es flexible, que es circular, y que le permite a la investigadora volver siempre sobre su trabajo, hacer nuevos descubrimientos. Eso implica un rol activo de la investigadora, que siempre tiene que estar atenta, que debe ser creativa y debe ser perspicaz. Bueno, esta es la caracterización de la muestra en cuanto a género. Recuerdo, estuvieron 15 participantes. Esto es de acuerdo al rango de edad, a la profesión. Como se ve aquí, la mayoría son docentes, personas que están en el ámbito de la educación, bueno, del periodismo, son militantes de diversos grupos y también son personas que son activas en las redes sociales. Y esto en cuanto a los lugares de residencia. En cuanto a la metodología, he utilizado un software que se llama MaxQDA, que básicamente es una herramienta dirigida al análisis e interpretación de datos. Bueno, con esta herramienta he hecho las transcripciones, el análisis de datos, la codificación, que es asignar etiquetas. Un código es una unidad de significado, establecer relaciones entre los códigos, crear diagramas, mapas conceptuales, utilizar memos, generar informes, y también, bueno, la escritura de los memos para generar la teoría. Estas son las 9 categorías centrales con sus subcategorías. Y bueno, y finalmente les voy a compartir algunos cuadros que tienen que ver con mis últimos 3 capítulos, que es donde yo hago el análisis. En este capítulo, en el capítulo 4, aquí en este cuadro se ve el uso de las estrategias que permiten una discursividad inclusiva. Ahí pueden ver los 15 participantes, y yo he decidido agruparlos en 3 grupos. El primer grupo son usuarios proactivos que usan lenguaje inclusivo con la flexión E. El segundo grupo son usuarios proactivos en proceso de incorporación del lenguaje inclusivo con E, que al mismo tiempo utilizan otras estrategias. Y finalmente el último grupo son sujetos que hacen uso de otros recursos para ser inclusivos. Aquí, como se ve, el uso varía de acuerdo a las situaciones en donde está el contexto, y también, bueno, si es escrito u oral. En mi capítulo número 5, aquí hablo sobre las interpretaciones que los usuarios proactivos tienen sobre las resistencias y tensiones que se generan en torno al uso del lenguaje inclusivo. Los detractores basan su argumento en contra, con respecto, utilizando la corrección lingüística, también la sonoridad y también el claro posicionamiento en contra de la RAE. Sin embargo, para los participantes de esta investigación, estos discursos solo buscan ocultar otras razones de mayor peso que subyacen, que son, aquí se ven las 3 dimensiones: el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido o a lo distinto, y el miedo a los feminismos. Bueno, como ya se sabe, los movimientos feministas denuncian desigualdades, el patriarcado y el capitalismo, y buscan deconstruir construcciones enraizadas para así conseguir la visibilización de otredades. Y como último, el último capítulo, mi capítulo 6, aquí se ven las acciones para legitimar el uso de recursos lingüísticos que permitan una discursividad inclusiva. La escuela se presenta como el terreno fértil para promover y legitimar el uso del lenguaje inclusivo por ser el espacio para el desarrollo del pensamiento y la personalidad. También a través de la literatura y la traducción, la importancia de la militancia y las redes sociales. Bueno, con respecto a la literatura y la traducción, ha sido muy importante, ya que
he entrevistado a la directora de Ethos, que es una editorial que ha publicado El Principito en lenguaje inclusivo, y también a una escritora que ha escrito una novela utilizando un lenguaje para que haya una neutralidad de género. Bueno, y Andrea, finalmente, sí, se te acabó el tiempo. vale, les leo rápidamente mis conclusiones, no le voy a, obviamente que no les voy a leer a todas, les voy a leer, porque son muchas, les voy a leer las primeras 5 o 4. Los participantes de este estudio son conscientes del estatuto performativo del lenguaje y del poder del discurso como modo de acción. De ahí la importancia que le otorgan a nombrar. El lenguaje inclusivo es entendido como una pieza fundamental para generar un cambio social, junto a la educación, a la ESI, políticas públicas con perspectiva de género y leyes que atiendan a las diversidades. La variedad de recursos disponibles para ser incluyente convierten a la lengua castellana en un terreno lingüísticamente más rico e invita a reflexionar sobre el lenguaje y el uso que hacemos del mismo. Las elecciones tienen su origen en los posicionamientos políticos e ideológicos, sin embargo, también se encuentran delimitadas por diversos factores como los contextos, lugares geográficos, la profesión y ocupación y el factor generacional. Y como último, la resistencia representa implicancias que van más allá de la corrección lingüística. Las razones que subyacen tienen relación con el miedo al cambio, a lo diferente y a los feminismos. El lenguaje inclusivo se convierte en un chivo expiatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, tenemos 10 minutos para preguntas, comentarios, así que les animo a que compartan sus sensaciones, etcétera. Tenemos, puede ser, ya, sí, ya está. La parte del chat ya pasó. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, voy a empezar yo, a ver si después nos vamos animando. Para Andrea, tendría un comentario, una pregunta. ¿Qué repercusiones ha tenido en tu entorno que hayas tomado este tema para tu tesis, Andrea? Bueno, en general siempre, no sé si a lo mejor pues estoy rodeada de gente que comparte mi ideología, mi forma de ver el mundo, en general fue siempre muy positivo. Lo que yo he notado es, no solo yo me he desconstruido muchísimo a lo largo de este proceso, fue un proceso de casi un año. Si bien cuando comencé tenía una idea de lo que era el lenguaje inclusivo y lo que implicaba, pero bueno, a partir de este trabajo es como que ahora, o sea, se me aclaró muchísimo más o sea, la perspectiva o el foco cambió. Y bueno, creo que también a mi entorno le ha servido muchísimo, o sea, hay mucha gente que bueno, me ha comentado, no sabía, no lo veía así, nunca lo veía así. También hay mucha confusión en respecto a como lo que aclaré yo al principio, ¿no? De lenguaje incluyente, lenguaje no sexista, lenguaje neutro y lenguaje inclusivo. Y también por ahí en Argentina lo que pasa es que los medios han ayudado a que la confusión sea más grande, porque el debate se ha hecho muy superficial entre que sí y no. Se usa, no se usa, se ha politizado muchísimo y va mucho más allá de eso. O sea, ese fue el objetivo de mi trabajo. Realmente hacer un trabajo de análisis profundo en donde no quede en ese sí y no, ¿no? Bien. A ver si hay algo en el chat. Estoy viendo. Para Andrea, en otros países del mundo, ¿cómo se encuentra el proceso del tema del lenguaje inclusivo? Te pregunta Elsa Aquino. Bueno, básicamente, bueno, con inglés la cuestión es diferente, porque el inglés es diferente del castellano en muchos aspectos. Lo que yo sé es que en Suiza tienen un pronombre neutro, que es el gen, que reemplazaría al han y al hon, que eran como el él y el ella, y en su principio hubo un poquito de resistencia, pero hasta el día de hoy yo tengo entendido que se ha aceptado bastante bien y que se usa. Y en inglés también, pero también depende mucho de los entornos y de dónde se usen. Tiene mucho que ver con eso también.
Vanessa tiene una pregunta. Sí, bueno, gracias chicas por las presentaciones. Hay un comentario en el chat de Susana Ibáñez que dice: Andrea, gracias por este estudio, algo que siempre me pregunto y no sé cómo contestar. ¿Crees que este lenguaje contribuye a la comunicación con quienes lo rechazan, con quienes lo encuentran irritante? Esa es una pregunta, y yo tengo una pregunta para Yael. No sé si la formulo ahora o después. La formulo ahora. Formular ahora y así ya él la puede ir pensando. Sí, para Yael entonces, gracias por la presentación. Habías hablado sobre el contenido de verdad poliédrica, esta especie como de tornasolado en la verdad como categoría un poco filosófica. Y me preguntaba también en términos de texto como no ficción, ¿qué lugar tiene justamente el hecho de lo factual, considerando que Cercas tiene también un elemento periodístico, y cómo lo articula con la ficción de Borges? O sea, cómo se articula lo factual con el universo borgiano. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de Susana, por experiencia propia y por lo que también he observado, yo creo que poco a poco las personas que utilizamos el lenguaje inclusivo lo vamos a empezar a hacer de una forma muy natural, que a las personas que le causa rechazo no van a tener, o sea, no van a tener la oportunidad de mostrar su rechazo, porque la comunicación va a ser fluida. Y yo lo he notado, o sea, yo he hablado con gente que usa el lenguaje inclusivo como usa, como todos usamos nuestro lenguaje binario, y sin embargo no, como que no lo percibís. O sea, se hace tan natural, se interioriza tanto que no lo percibís. Entonces eso no llevaría a que haya un enfrentamiento o un choque, una reacción. Sí hay personas que lo usan al lenguaje inclusivo como forma de generar un efecto. Hay gente que lo usa para generar un efecto, que ese es su objetivo. Entonces lo utilizan en determinados momentos con un propósito claro, que es generar ese efecto. Pero bueno, esa es la libertad de usar el lenguaje inclusivo. O sea, cada uno lo usa como puede y como quiere también. Y bueno, y a la larga, yo creo que esa creo que es mi forma de pensar. Obviamente se va a terminar mechando y van a haber personas que van a hablar con el lenguaje inclusivo, con personas que van a hablar lenguaje binario y personas que van a tratar de utilizar otras estrategias para ser inclusivas sin tener que usar la E. Yo creo que va a haber una conjunción de todas las posibilidades, que eso es lo más rico que tiene la lengua castellana, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Y bueno, nuestra última pregunta para Yael. Yael, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y todos por las preguntas y la escucha. Con respecto a ver, a Cercas le gustan mucho los ritornelos, es algo que hace a menudo. Entonces, la repetición de frases es un recurso que trabaja y lo trabaja muy bien. Entonces, esto de verdad poliédrica o tornasolada es una frase que él utiliza a menudo, que en realidad más allá de eso no dice mucho más. O sea, justamente no quise decir, quizás no me expresé bien, que habla de la verdad en términos filosóficos, sino mejor dicho, que no habla de la verdad en términos filosóficos, que no entra en esta cuestión, pero que sí habla del carácter ambiguo, tornasolado o poliédrico de la verdad. Y que esto a su vez le permite posicionarse en esta ambivalencia o en esta cuestión ambigua con respecto a su mirada de la transición democrática, que es lo que en Soldados de Salamina se lee hacia el final. O sea, cuando hay quienes interpretan el final de esa novela como una exhortación al perdón y a la reconciliación nacional, por decirlo de alguna manera, y hay quienes más críticamente consideran que es una novela que está de alguna manera también defendiendo el modelo de democracia sin justicia transicional. Entonces, esa ambigüedad es bastante operativa en ese sentido, porque está produciendo estas lecturas tan ideológicamente contrapuestas. Eso por un lado. Y con respecto a la relación entre lo factual y el universo borgiano, por ejemplo,
esta novela que yo comenté, que en realidad también puede ser leída como un non-fiction, que es Anatomía de un instante, basa su construcción como novela en este documento que registra el intento de golpe de Estado. Entonces lo que hace Cercas, y que lo fundamenta en múltiples artículos, es tomar esta idea que está en Borges presente en varios de sus cuentos, en El Fin, en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, y en textos como Tema del traidor y del héroe, para hablar de estas figuras de héroes de la retirada, que en realidad es un concepto de Enzensberger, para pensar para leer un documento que en principio, si uno lo ve, dura muy pocos segundos o muy pocos minutos, y que en sí mismo no tiene mucho más sentido que el registro caótico de una situación caótica donde entran los golpistas al Parlamento. Bueno, él lee esa escena a partir de este concepto, pero sobre todo a partir de estas tramas borgianas, donde la idea del instante, donde un personaje se da cuenta de su destino para siempre y cambia de bando, está presente. Ese sería un ejemplo de uno de los modos a través de los cuales analiza lo factual, que también lo pongo entre comillas porque es un término también a discutir y todo, a partir de modelos épicos borgianos, de intertextos borgianos. Por ejemplo, ¿no? No sé si responde esto a la pregunta. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra primera mesa.